Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, y me alegra muchísimo poder hacer finalmente este video, porque tenía muchísimas ganas de poder hacerlo por muchas razones. La primera de ellas es que vamos a conocer una playa, bueno, una isla mejor dicho, de Puerto Cabello, que es donde estamos ahorita. Fíjense el gran letrero aquí de Amo a Puerto Cabello, que además déjenme decirles que yo hasta esta parte del país yo no había pasado, porque siempre pasaba hacia el área de Tucacas, de las playas de Falcón, pero las de Puerto Cabello hacía caso omiso. Y realmente que viendo los alrededores de donde estoy ahorita es precioso, está precioso, lo están arreglando y la verdad es que me gusta muchísimo. La playa que vamos a estar conociendo hoy es una playa muy famosa porque tiene dos barcos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo llegaron allí? Pues eso se los voy a contar más adelante. La isla que vamos a estar visitando es Isla Larga, pero no voy a estar solo. Y es que otra de las cosas interesantes de este video es que finalmente voy a coincidir, vamos a hacer un video juntos, y es algo que veníamos planificando hace tanto tiempo y hasta solo ahora es que se está dando por la naturaleza de nuestros trabajos, y es que nos las pasamos viajando alrededor del mundo y coincidir en algún sitio pues es bastante difícil. Ya van a ver, bueno, ya lo tuvieron que haber visto en el video, pero yo estoy esperando a que lleguen, ya se las presento y ustedes sacarán sus propias conclusiones. Mientras que eso ocurre, les voy mostrando los alrededores. Miren, aquí están las letras que les comentaba. Aquí tenemos el bello y precioso mar que hoy está como un platico, señores. Miren, allá viene una embarcación, yo creo que de la Armada. Sí, yo creo que es de la Armada. Por aquí tenemos todo lo que es el malecón o parte del malecón. Miren esto, ahorita es bien temprano, son apenas las 10 de la mañana cuando estoy grabando esta escena. Fíjense los alrededores bien bonitos. Por allá están los bolipuertos, si no me equivoco. Pero miren esto, qué bonito está. Bastante colonial, bastante pintoresco. Miren, estos son parte de los espacios públicos que hay por aquí alrededor del malecón. Miren qué bonita esta fuente. Me encantan todas las edificaciones coloniales que están ahí al fondo con sus grandes ventanales coloridas. Está muy bonita esta parte realmente. Por cierto, Puerto Cabello pertenece al estado Carabobo de aquí de Venezuela, mi país. ¡Qué bonito! Está espectacular este sitio. Me emociona mucho visitar finalmente Isla Larga porque ustedes saben que yo soy un fanático de la historia de la Segunda Guerra Mundial y desde siempre supe que esto escondía una historia bastante peculiar acerca de las embarcaciones que allí están y el cómo llegaron allí. Así que por eso estoy muy emocionado de poder llevárselos a ustedes y poder contarles esa interesante historia, además de mostrarles una preciosa isla porque tiene muchísimas cosas que ofrecer. Ahora, yo estoy muy emocionado. A mí me está gustando muchísimo todo esto que vamos a hacer, pero si les soy sincero, yo creo que hay una persona por ahí que no le debe de estar gustando mucho. No lo sé, ¿ustedes qué dicen? ¿Me meteré en problemas por hacer este video? Bueno, a ver, ustedes se preguntarán, ¿por qué te puede meter en problemas este video? ¿Por qué? Bueno, por la compañía, porque con ustedes, amigos míos, Verónica Weffer viajando con Vero. ¡Vero, al fin! ¡Estamos juntos! Mi cara cuando está diciendo meterme en el video. Gabriel Herrera, ¿por qué eres tan tramoyero? Mira, súper feliz que estés en Puerto Cabello, mi ciudad natal. El clima está perfecto para mostrarte los lugares más bonitos de acá. Mira, me emociona porque además de que es mi primera vez en Puerto Cabello, va a ser mi primera vez conociendo Isla Larga. Lo estoy haciendo con una persona que vivió su infancia aquí. Hasta los 20 años viví en Puerto Cabello. Hasta los 20. O sea, solamente tengo 3 años viviendo afuera. Ok, entonces estoy con la mejor guía en Puerto Cabello. Bueno, vamos a decir que te vamos a mostrar las playas más bonitas, vamos a ir a comer un delicioso pescadito para que tengas muchas ganas de regresar acá a Puerto Cabello. Ok, bueno, súper emocionado que mi primera vez sea de esa manera. Ahorita, ¿cuál es el plan? ¿Irnos para dónde? Nos vamos a ir hasta la marina, que queda justamente al lado del malecón. De ahí vamos a tomar una lanchita y después de unos 25 minutos aproximadamente vamos a conocer esas aguas turquesas de Isla Larga. No se hable más, vamos para allá.
Bien, aquí estamos ya en el puerto con el hombre que nos va a llevar a Isla Larga. Se llama Paulino. Paulino, ¿qué tal? Justo, Paulino. Mira, el capitán que los va a llevar a la isla. Ok, ¿y tú normalmente te dedicas a esto, a llevar Sí, gente? aquí tenemos varias embarcaciones que nos dedicamos a hacer el turismo, Isla Larga, La Ciénega, hacemos viajes de buceo, viajes de pesca, lo que quieran hacer ustedes. Y si la gente quiere ir contigo, ¿qué tienen que hacer? Solo contactarme y decirme el día para estar a la disposición para el día que la persona necesite. ¿Y por dónde te contactan? Por mi página de Instagram, se la voy a dar más tarde, y por el número de teléfono. Ok, ¿así te llama tu página de Instagram? Ese es correcto. Ah, bueno. Mira, ¿cuántos minutos es de aquí a Isla Larga? 15 minutos de navegación. Miren, justamente la playa que tenemos allá enfrente, al puerto, yo estoy caminando ahorita por el muelle, aquí están las embarcaciones. Esa playa que está allá al fondo es Playa Sonrisa. Mucha gente que viene a Puerto Cabello y quiere una playa cerquita, viene a esa porque está muy cerca del terminal de autobuses y desde donde los deja el autobús llegan allí caminando. O el que se viene en carro también puede venir hasta allí. Ahora, seguramente ustedes se están preguntando cuánto nos va a costar el viaje hasta Isla Larga desde este puerto. Es así, cuesta, amigos, $220 aproximadamente, dependiendo de la temporada. Esto es un precio que es para 10 personas, o sea, 10 personas pueden ir en la embarcación. Así que tienen que dividir $220 entre 10 y eso es lo que va a pagar cada uno. Incluye además 10 sillas, 2 sombrillas, cava, y si ustedes quieren hacer una parrillita en la playa, ellos se encargan de hacerles la parrilla y de montar todo. ¿Ok? Así que me parece que es un precio bastante razonable teniendo en cuenta que incluye todo eso. Ah, y también incluye 10 sillas, ya se lo dije. Miren, yo creo que no cabe duda de que la playa está full. Miren eso, está repleta de gente. ¡Wow! Miren eso, está que no cabe un alma ahí. Por cierto, para que tomen en cuenta, el día que estoy grabando este video es un día sábado, un sábado. Así que también pues vamos a ver quizás más movimiento por ese hecho que los fines de semana pues viene ya más gente. También ya se aproxima el regreso a clases, entonces ya la gente está, bueno, ya enfocada en que tiene que volver a clases, no sé qué, los útiles, los uniformes, los libros, todo también juega en contra. Bueno, amigos, y hemos llegado a Isla Larga y ahí estoy viendo los restos del barco. Ustedes tienen que ver las tomas aéreas de esto porque aquí no se logra apreciar sino parte del casco que sobresale del agua, pero las tomas aéreas, amigos, los van a dejar con la boca abierta de este lugar. Amigos, y ya hemos llegado a Isla Larga y yo quiero que aquí la experta en esta isla me diga, pero ¿por qué es tan linda esta isla? ¿Qué es su mayor fortaleza, por así decirlo? Mira, Isla Larga tiene muchos atractivos. Primero, imagino que ya viste lo clarita, lo cristalina que es el agua, que desde arriba de la lancha podíamos ver el montón de pececitos. A la gente le gusta mucho esta isla, de hecho todavía es temprano y hay bastante gente. Y yo creo que lo que a mí más me encanta de la isla es que más allá, a la otra punta, está un barco hundido que tiene muchísimos años acá, donde más adelante vamos a hacer snorkel, nos vamos a sumergir y vamos a conocer un poquito de su historia. ¿Eres experta en snorkel? ¿Te gusta? Me gusta, me siento sirena. ¿Te sientes Sí, sirena? me gusta. Bueno, ¿Y vamos tú? ¿Eres experto? No soy experto, pero también me gusta practicarlo. Bueno, después vamos a dar también una virgen, así que vamos a probar cómo está esa resistencia. Ok, vamos a darle. Por cierto, habrá mucha gente que no conoce a Verónica Weffer, quizás sí, quizás no, pero miren, Verónica es una chica que ha viajado por todo el mundo. ¿Ya cuántos países has visitado, Ver? 75 hasta ahora. 75. Me llevas una pela, 30 países más. Wow. Bueno, tampoco es que es una competencia, pues la No, idea de claro. todo y el sueño es conocer diferentes culturas, diferentes paraísos, ciudades, y bueno, ahí vamos. Qué brutal. ¿Cuáles son tus destinos favoritos? ¿Qué podrías decir tú? Un top 3 de playas que Verónica ¿De Weffer. playas? Sí. Eso te iba a decir, porque cuando te dicen tus destinos favoritos, o sea, no puedes comparar que si Canaima con los Roques, por Sí, decir algo, no tiene son nada que destinos ver, totalmente sí. diferentes. Pero hablando de playas, número 1 las Maldivas, número 2 puedo decir Seychelles, que es un país poco conocido de África y las playas son espectaculares, y número 3 no puedo dejar por fuera Venezuela, los Roques. Mira, una pregunta, porque te voy a ir haciendo preguntas para que la gente te vaya conociendo. Ajá. ¿Qué no puede faltar en la maleta de Verónica Weffer? Bikini. Ah, bien, era Al menos algo... 30 bikinis, al menos 30 bikinis en una maleta. ¿En serio? ¿30? Sí. Porque usas uno cada vez que vas Uno por una por playa. uno diario. ¿Y qué haces después con un poco de bikini? ¿Los regalas o los tienes ahí coleccionados? Te digo la verdad, no me cabe. Los tengo en un bolso y siempre voy regalándoles que sí a mis hermanitas, a mis primas. Claro. El que quiera bikini avíseme y se los mando. Bueno,
viendo. Ah, mira qué me cool. puse, no lo que me puse. ¡Qué cool! O sea que Verónica Weffer tiene más bikinis que tacones. Sí, un rato por largo. Mucho, y que ropa también. ¡Qué bien! Mira, Verónica, una pregunta. Me da mucha curiosidad saber. Tienes un canal ya de más de 1 millón de seguidores. ¿Cuál es el secreto de Verónica Weffer para el éxito? Bueno, yo digo que primero, siempre que haces las cosas con muchísima pasión, eso es clave. Y segundo, la disciplina y la constancia que tienes que tener. Porque mucha gente verá mi canal y dice, ay, pero qué fácil, solamente vas a playa, vas a lugares bonitos y ya. Y muchas veces estás en esa playa y estás tan enfocado en crear contenido, en mostrar las mejores opciones, las mejores comidas, cuáles son los precios, que ni siquiera te da tiempo de bañarte, sino como que una vueltita y listo. Entonces yo diría que la disciplina es clave. Qué bueno que dices eso, porque es una de las cosas que creo que coincidimos todos los youtubers, en ese hecho de que quizás la gente nos ve en esta playa maravillosa, hermosa, de aguas cristalinas, en traje de baño, y piensa que nosotros estamos disfrutando cada uno de los días en nuestro trabajo, y no, realmente estamos trabajando. Exactamente, vale destacar que no cambio mi trabajo por ninguno, uno se disfruta su trabajo, pero realmente es un trabajo, que a mí me ha tocado hacer videos hasta enferma, sintiéndome mal del estómago, hasta con fiebre, y uno, ¡vamos, sí. Pero la gente no sabe todo lo que está pasando atrás, así que bueno, hay que valorar el trabajo como cualquier otro, porque aparte yo vivo de YouTube. Así es, yo también, y realmente es eso. Resumido, lo que dijo Verónica es totalmente cierto. Bueno, Vero, hemos llegado a uno de los sitios que quería conocer de Isla Larga. Es que además de su belleza, tiene esto que vemos detrás de nosotros. Estas son partes de las ruinas de los barcos que les mencionaba, que están aquí desde la época de la Segunda Guerra Mundial. Seguramente tú sabes, pero yo te lo voy a volver a explicar, pero para que todos ustedes se enteren por si no conocían esta historia. Miren, estos barcos datan desde 1939, cuando Venezuela refugió a 6 barcos italianos y 1 alemán. Esto debido a la Segunda Guerra Mundial y a la neutralidad que tenía Venezuela durante esta contienda. Ellos no podían hacer absolutamente nada más ser totalmente neutrales. Les dieron refugio aquí en Venezuela, pero para el año 1941 Estados Unidos obligó a Venezuela a incautar lo que había dentro de los barcos. Así que para que esto no ocurriera, los capitanes y los tripulantes de todas las embarcaciones quemaron los barcos para evitar esto. Si no es mío, tampoco es tuyo. Tampoco va a ser tuyo. En Venezuela lo que hicieron fue intentar apagar el fuego, cosa que no funcionó muy bien porque los barcos se dañaron casi que por completo. Después de esto, el presidente del momento, Medina Isaías Angarita, mandó a remolcar los barcos para su ubicación actual, que es Isla Larga. Y desde entonces permanecen aquí y ahora tienen otro propósito. Sí, de hecho ahora es totalmente turístico. Yo creo que todo el mundo que ha visto un video o una foto de Isla Larga ha visto la foto de este barco hundido. Y si tú vienes a Isla Larga y no haces un poquito de snorkel, no te sumerges como si no hubieses venido, porque hoy en día es refugio de vida marina. Aquí abajo, con solamente hacerlo por encimita, ves un montón de peces. Y también hay gente que hace buceo, llega hasta bien abajo, y obviamente los peces que encuentran son muy grandes y los restos de los barcos. ¿Vamos a ir para allá? Claro, tienes careta, snorkel, todo. Preparadísimo. Vámonos. Preparada. Vámonos. Bueno, en la superficie tan solo podemos ver algunos restos de la embarcación. Miren esto. Pero lo interesante está justo debajo. Y es que miren al grupo de turistas que van allá a punto de sumergirse a estas aguas cristalinas para poder ver de cerca esta maravilla actual que hay en Isla Larga. Una de las embarcaciones, como ya les había comentado, es el barco alemán Sesostris. Epa, miren esa carpa enorme que pusieron dentro del agua. Está brutalísima la idea para estar ahí en el agua bajo la sombra. Brutalísimo. Miren, esto de grabar en la playa con Verónica Weffer es casi imposible porque todo el mundo llega y dice, Vero, una foto, Vero, una foto. Y aquí está otra vez, otra foto para sus fans. Miren, en su video está diciendo que yo soy el que no dejan de reconocer. Y en mi video, miren, es ella la que no dejan de reconocer. Verónica, pero no me dejas grabar el video, ¿vale? Dilo aquí, dilo aquí. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Si querían ver cómo es el trascámara en un video de Verónica Weffer, pues miren, allá está viajando con Vero con su cámara en mano para hacer una entrevista a sus más fieles seguidores. Miren eso ahí, un grupo de gente. Miren, ninguna
visita a la playa estaría completa sin que estos señores que te ofrecen el vuelve la vida, el rompecolchón, el limpia inyectores. Si quieren saber qué es eso de limpia inyectores, tienen que verlo en el canal de Vero, lo van a entender. Después les digo, Después. se limpió los inyectores, Después. si puse ese motor, bueno, que lo digan. Yo lo único que puedo decir es que esto me va a meter a mí en problemas y es peligroso yo estar aquí porque dicen que esto es como afrodisíaco. ¿Qué dice usted? Claro que sí. ¿Por qué? Hace efecto después de medianoche y tiene garantía, 24 horas de placer, 9 meses de garantía. Ah, ok. Miren, esto costó $10. Mira, ¿cuánto te costó a ti ese de Vero? O sea, tú pagaste. ¿Como 10? También, 10 dólares. También. Esto está peligroso, señores, se ve bueno. Bueno, amigos, y ya después de disfrutar un rato de esta rica playa, ahora vamos a hacer snorkel porque hay que ver esos barcos bien de cerca. Así que ya se van a disfrutar esas imágenes. A ver qué tanto logramos hacer, qué tanto logramos bajar y qué tanto logramos ver. Miren, amigos, este barco de aquí, que es el más largo, que ustedes la van a ver en las tomas de dron, ese es el barco alemán. El otro que está del lado contrario es uno de los que queda de los italianos, de los 6 en total que había. Miren, me puse la careta porque se supone que había una tortuga por ahí, pero no llegué a tiempo. Vamos a ver si vemos otra tortuga Yo por creo ahí. que podamos ver. Por lo menos que le veamos el caparazón a la tortuga. Miren, esa ventana ahí tiene una corriente de agua que en lo que acerqué a la cámara se sintió sumamente fuerte. Amigos, volvimos al malecón, mucho más bonito a esta hora porque no está ese sol incandescente y está mucho más movido. Miren la cantidad de carros que hay hasta el momento ahorita. Vamos a comer en un lugar, en un restaurante bastante lindo. Este malecón me recuerda, no sé, como a Cartagena, a esos sitios así que uno va turísticos fuera de Venezuela. Y me alegra saber que Puerto Cabello está teniendo pues un lugar así y al mismo tiempo Venezuela está pudiendo tener un lugar así que ofrecer a los turistas. Y del otro lado están renovando muchísimas de las casas, muchísimos de los sitios, las iglesias, todo. Está quedando espectacular. Vamos a ver qué podemos comer, a qué precios y si vale o no la pena. Miren, nosotros vamos a comer aquí en Da Franco, restaurante pizzería El Malecón. Aquí es donde vamos a comer, vamos a ver qué tienen disponible. Bueno, amigos, y un día de playa no puede estar completo sin una rica cena. Así es. Bueno, este era como oficialmente nuestro almuerzo porque lo que hicimos en la isla fue como picar, aunque uno que ve un platico chiquitito, traía full proteína, tenía limpia inyectores, después los patacones y ya oficialmente vamos a decir que este es como nuestro almuerzo-cena. Almuerzo-cena, sí, yo creo que sí. Estamos en Da Franco, viendo ya caer el sol, creo que va a estar hermoso el atardecer y mientras tanto vamos a ver qué te provoca a ti. Pastica, Mira, no sé, pescado. yo creo que una pastica así de marisco o algo así, dado la ocasión. Qué rico. Vamos a ver qué tal. Mira, aquí nos está trayendo unas bebidas. Fresa, muchas gracias. Suscríbanse. Finalmente llegó la comida, muchachos. Yo me pedí una pastica blanca, pero se pidió un pescadito a la plancha. Un mero a la plancha con vegetales y con papa y eso se ve delicioso. Así es, miren, yo no estoy cuidando mi figura, pero si está cuidando su figura. Pero la pasta se ve deliciosa. Yo creo que te voy a quitar un poquito. Yo le doy. Miren, después le
fotos y tal. Buenas noches, muchachos. Llegué yo. Ay, voy a estar en problemas. Esta historia continuará en el canal de Vero.